Hemos venido hoy al campo a dar un paseo. El día está feote, que es como nos gustan a nosotros los días. De hecho esperábamos que estuviera lloviendo ahora mismo, pero no es así. Y vamos a caminar todo lo que podamos hasta que caiga la noche. Nos echaremos donde sea. Ya veis que estamos en un sitio espectacular ahora mismo, con la lluvia que han caído está todo verde, precioso. Y esperamos que sea un gran día. Mire qué amiguito nos hemos encontrado. Vamos a dejarlo en su sitio. Estaba ahí tranquilamente debajo de la piedra. Se ven perfectamente las ozadas de los animales, seguramente de los guarros. Y si nos fijamos, se ve un sendero marcado perfecto, que es por donde seguramente vayan a brevar al agua de ahí abajo. Sí, no, aquí se hace más una posta, ¿no? Voy a aprovechar para enseñaros esto que tenemos aquí, que comúnmente se lo conoce como el ombligo de Venus. No es el mejor espécimen para mostraros, ya que está siendo atacado. Como podemos ver, pues o bien se lo están comiendo los insectos o alguna otra especie. Y simplemente quería comentaros que tiene propiedades cicatrizantes. Entonces antiguamente se utilizaba machacándolo y se extendía en las heridas. Que bueno, en un momento dado, quiera que no, si estás en el campo o ante una situación de supervivencia o algo extremo, pues viene bien saber que puedes utilizarlo para cicatrizar una herida o cualquier tipo de problema que podamos tener. Cacahuete y pasa. Energía. Cara derecha, cruz izquierda. Es espectacular esta zona, tío. Recordaos siempre de tener cuidado y fijaros cuando ha habido viento en las ramas que están rotas y para caerse. Y andad con mucho cuidado por el bosque, porque hay ramas que te pueden hacer mucho daño. Os voy a enseñar también esta planta de aquí, que comúnmente se le conoce como matagallo. Esto se utilizaba antiguamente, las mujeres del campo las cogían para fregar los utensilios, las ollas, las cacerolas. Cogemos hojas sueltas de cada brote para no afectar a la planta o para afectarla lo menos posible. Oh, Dios. Vamos. Vamos. Pues aquí voy a acabar la pica en Flandes. Toma. Una cosa que me gusta hacer al venir al campo es colgar el equipo. ¿Vale? Y haces tensión, ¿vale? Una vez tienes hecha la tensión ya, necesitas un palito más o menos resistente y a la altura a la que quieras colocar la mochila, por ejemplo aquí, haces el típico nudo de la hamaca
puedes coger tu mochila por las asas y ya tienes el equipo en suspensión, alejado de las alimañas del suelo y bastante más accesible para venir a recoger cosas y demás. El campo de por sí no tiene ningún tipo de mantenimiento, por norma general, y hay muchas ramas que deberían de ser podadas para que el árbol pueda seguir creciendo sano y no se podan. Por tanto, como hemos estado intentando encontrar leña y está la cosa bastante jodida, pues hemos decidido hacer una pequeña poda, intentando cortar solamente lo que son las ramas muertas de los pinos, y vamos a ello. A lo que me estaba refiriendo, deciros que no me ha hecho falta ni siquiera utilizar la sierra, sino que directamente he aupado a mi compañero y simplemente haciendo palanca, fijaros cómo estaba ya esto. Como no llegamos, vamos a usar la vieja táctica de la felación. ¿Cómo viste? Ahí. ¿Ves? Y esto se hace así. ¿Lo tiene? Abajo. Nada. Está seco, tío. Está perfecto. Está seco. Las piedras para acá. Está en un terreno raro, chiquillo. Viste, aquí ya uno duerme de maravilla. Ha quedado bueno aquí. Bueno. Turba, ¿cómo? De poner ta a doble en el suelo. Uno lo saca si quiere y no lo tiene que poner de mañana. Pone esto aquí. Pasar esto por aquí. Y tirar. Muéveme el prusica aquel. Bueno, ahora voy yo. A ver. ¿Cuánto tiempo? Jones. Militar, esta noche con poncho y hoguerita. Voy a dormir malamente a lo mejor. Nada, tío.
poquito como encendido. ¿Has visto? ¿Qué has hecho? Mecherazo. Tonta mesero, pues nos quitamos de tonterías. Pues ya estamos metidos en el saco. Hay una humedad brutal. Me acabo de meter aquí debajo, pero ya hay humedad dentro de condensación o lo que parece condensación. Hemos colocado un termómetro aquí fuera. No sé si lo veréis ahora mismo, pero estamos a unos 4 grados, 3 grados. Y nada, vamos a probar el Snoop para Jungle Bar, que es para 7 grados. Pues nada, desearnos buena noche. ¡La oruguita! Desearnos buena noche y nos vemos mañana. Esperamos sobrevivir. Buenos días. Ya queda poquito para amanecer. Nos han despertado ya los pájaros cantando. Y ha caído esta noche aquí una que no se esperaba nadie. Para empezar, este refugio es súper abierto. Y siendo tan abierto, no es normal que haya toda esta condensación barra humedad, ¿vale? Hay muchísima humedad en el ambiente, muchísima humedad. Se nota al respirar, es una brutalidad. No conforme con eso, tenemos aquí al amigo termómetro. Y el amigo termómetro marca 1 grado. Os vais a tener que fiar de mí. El termómetro marca 1 grado, ¿vale? Estamos a 1 grado. Que sumado a la humedad que hace uno de las noches más frías o amaneceres más fríos que hemos tenido en el monte, porque pese a que a veces hemos amanecido bajo cero, ha sido quizá un frío seco. Hoy se nota la humedad y es contundente la diferencia. Más frío que en la comunión de Articuno, chiquillo. Se acaba la leña Esto no merece la pena ya. y se desmonta el refugio. Coño, qué frío. Vaya cacharro ello. Me planteo si pillarme uno para mi colección. ¿Uno igual? No igual, pero otro modelo. Otro modelo de ellos. Sí. Porque... Vaya tela, hecho. A mí es que me gustan, o sea...
Que en este caso no es por decir y yo ese en el campo me vendría bien, ¿sabes? Sino que es que me mola y lo añadiría. Dios. Excesivamente great. Cuando ya por fin te mete algo calentito en el cuerpo. Le pese a quien le pese, yo me voy a meter en el mío. Yo esta noche no salgo, yo estoy convencido. Voy a pegar un camazo, no le cojo el móvil ni a los míos. Hasta que dejó de hacer efecto. Cuando dejó de hacer efecto, palmaste a las 2:40. Lo tengo clavado en la memoria. Me despertaste a las 2:40, estaba yo todo agustico, empiezo a escuchar ahí. He dormido toda la noche de 2 en 2 horas. Nos acostamos Me a lo dice, me lo cuenta, cabrón. 12:30. A las 2:30 nos levantamos. La siguiente fue a las 5:10. Y la siguiente... 7:30. No, en verdad la siguiente ya ha sido cuando Ha sido cuando yo me he despertado ya. Efectivamente. Es que es guapísimo, tío, cómo se ve el agua. Yo creo que si no me hubieras levantado, hubiera dormido prácticamente del tirón todo. Que tú en Nadragón es bueno, cojones. Estoy que bueno, compadre. Ya lo sé. Tú has dormido bien por eso, en verdad. Claro que sí. Si yo no llego a tener esto, muero aquí. Totalmente. Pero que te lo digo yo. Y yo era consciente de eso. Cuando he visto que las temperaturas iban bajando, Te imagino tú viendo el termómetro bajar y tú haciendo ahí, mirando de refilón para mí. tal cual. Sin querer ni siquiera decírmelo. Mirándome ahí, en plan de este sigue vivo. Pues no te he ido yo preguntando toda la noche. Siente los dedos de los pies. También. Matagallo. ¿Y qué funciona así? Magia. Ayer en la caminata no nos quisimos parar a contaros aquello en el momento, pero ahora que tenemos un ratillo y que estamos aquí tranquilamente sentados, os lo vamos a contar. Nos tomamos la molestia de recoger 4 ejemplares de esto, ¿vale? Ahora estaréis viendo en pantalla cómo lo sacamos de la tierra, cómo lo lavamos, y bueno, esa planta que veis que se saca y se lava, cuando haces todo eso te queda algo como esto. Básicamente podéis creer que es una cebolla corriente, y no lo es. Se llama o se conoce como cebolla albarrana, ¿de acuerdo? Y hay que decir que hay que tener muchísimo cuidado porque es altamente venenosa. Sí que es verdad que tiene algunos usos medicinales, sinceramente los desconozco, aunque si se utiliza para lo que es el consumo, pues resulta bastante venenosa. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado de no confundirla. Por eso, porque la gente puede pensar que, mira, una cebollita del campo, vamos a comerla, vamos a hacerla al fueguecito, tal. Y básicamente, pues corres muchísimo peligro si te comes media o si te comes una entera, de que te vayas al hospital o incluso la muerte. Nosotros las hemos cogido para enseñaros un manojito que pareciese apetitoso y que vierais cómo es. Muchísimo cuidado con lo que cogéis del campo, porque es verdad que muchas veces se cogen cosas que no se tiene conciencia o se cree tener conciencia de lo que es, y hay cosas muy peligrosas. Así que ante el desconocimiento, pues no os llevéis nada a la boca, que no sepáis exactamente qué es. Que esto es lo típico, es una de las leyes principales del campo.
Y nada, cebolla albarrana o almorrana altamente venenosa y con una pinta apetitosa.